Derivadas parciales. Otra herramienta fundamental en el cálculo para la ingeniería es precisamente las derivadas parciales. Derivadas que dependen de más de una variable independiente y que son fundamentales para el análisis de algunos fenómenos o de muchos fenómenos, de la mayoría de los fenómenos de la naturaleza, de la ingeniería, de los procesos, de las animaciones, etc. Ya que la mayoría de estos fenómenos dependen de más de una variable independiente. Es por eso que vamos a dedicar este video a hablar de las derivadas parciales. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Derivadas parciales. Las derivadas parciales en aplicaciones de funciones de varias variables suelen surgir las preguntas: ¿cómo afectaría el valor de una función un cambio en una de sus variables independientes? Por ejemplo, se puede contestar esta pregunta considerando cada una de las variables independientes por separado. Por ejemplo, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento usando cantidades distintas de catalizador mientras se mantiene constante la temperatura y la presión. Estamos hablando entonces de un fenómeno que depende de la temperatura, de la presión y de un catalizador. Entonces variamos una de las variables, catalizador, y mantenemos constante las otras dos, temperatura y presión. Porque si dejamos las tres variables, manipulamos las tres variables, el problema va a ser cómo evaluar realmente cuánto afecta cada una de ellas en el comportamiento del evento, del proceso, de la sustancia, del fármaco que estemos manejando. A este proceso se le llama derivación parcial con respecto a la variable independiente elegida. Las derivadas parciales, entonces, si z es igual a f de xy, significa que x y son variables independientes y por eso z es la variable dependiente y depende de las dos, de x y de y. La primera derivada parcial de f con respecto a x y y son las funciones f de x y f de y definidas por f de x con respecto a xy es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x, y menos f de x, y con respecto sobre el incremento de x. Lo mismo va a ocurrir con la función fy de xy, va a ser igual al límite del cambio de y, ahora ya no de x, sino de y, cuando tiende a 0, cuando se hace muy pequeñito, f de xy más delta y, ahora el cambio es en y, menos f de x, y con respecto a ese mismo cambio al delta y. Siempre y cuando el límite exista, tiene que ser continua la función para que pueda evaluarse de esa manera. Si en el punto f de xy la función no es continua, no podrá evaluarse ni en x ni en y. La notación de las primeras derivadas parciales: si z es igual a f de xy, las derivadas parciales f de x y f de y se denotan por el símbolo de derivada parcial es una D deforme, la vamos a ver más adelantito, sobre el símbolo de D de la derivada parcial de x con respecto a la función f de xy. Igual f de x y y es igual a z sobre a z de x, y esto es igual a la derivada de z con respecto a la derivada de x. En este caso, z es independiente, es variable dependiente y depende directamente de la variable independiente x. Por eso es una derivada parcial. Porque también vamos a tener la derivada de
x, la derivada de f de xy con respecto a que hay un error, voy a corregirlo de una vez, porque no es con respecto a x, sino con respecto a y. Z, un momento. Entonces, aquí corregimos el error, porque estamos hablando de derivada parcial. Entonces, ahora es la derivada parcial de f de xy con respecto a y. Y esto es igual a f con respecto a y de xy igual a zy igual a la derivada parcial de z, que es la variable dependiente, con respecto a la variable independiente y. Las primeras derivadas parciales evaluadas en el punto AB se denotan por derivada parcial de z con respecto a la derivada parcial de y. Tal que AB es igual a la función de x de a y b. Y por ejemplo, la derivada parcial de z con respecto a y, otra vez el mismo error. Esto es importante porque si no, son formas de corrección muy simples que pueden utilizar ustedes también para la preparación de su material. Nada más déjenme corregir el tamaño de la y. Okay. Lo ponemos en negritas, lo escalamos como a 40, a ver si 40, bueno, 8, más 36, yo creo que ahí está bien. Vamos a reducirlo lo más posible. Vamos a ponerle un fondo. Y sin relleno sólido de color blanco, correcto. Entonces ya podemos utilizar para parchar la derivada parcial de ¿sí? Okay. Entonces ahí tenemos la estructura. Decíamos, son trucos para corregir este tipo de detalles. Derivada parcial de z sobre derivada parcial de y, tal que AB es igual a f de y con respecto a a y b. Las derivadas parciales de orden superior. Las derivadas de orden superior se denotan por el orden en que al que se hace la derivación. Por ejemplo, la función z igual a f de xy tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden. Derivar dos veces con respecto a x. Esto es, la primera derivada de x con respecto a la derivada de f con respecto a x. Entonces estamos hablando que esto es igual a la derivada 2 de f con respecto a la derivada de x2. Y esto pues, es igual a una f de xx, significa segunda derivada. Y en este caso, segunda derivada parcial, porque entonces quiere decir que f depende no solo de x, sino de otras variables, como en este caso f de x. Muy bien. Lo que está haciendo esta segunda derivada es sacando el plano que puede ser incluso perpendicular a la recta tangente. En este caso es el plano tangente, porque vamos a tener derivada de x con respecto a y. Entonces vamos a tener cambio en x y en y. Por eso es que tenemos esas características. Las derivadas parciales de orden superior, entonces, derivar dos veces con respecto a y. Aquí lo tenemos, que vimos anteriormente, dos veces con respecto a y. Derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces estamos hablando primero derivar con respecto a x, esta parte, y luego derivar con respecto a y. Esto nos daría una notación de este tipo. Derivada parcial
2 de f sobre derivada parcial de y derivada parcial de x, que sería igual a una función derivada en x y y. La derivada derivar primero con respecto a y, luego con respecto a x, sería inversa, que sería la derivada parcial de f con respecto a y se haría primero y después se sacaría la derivada con respecto a x. Esto se escribe como derivada 2 de f sobre derivada de x2 derivada parcial de y. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos teniendo el detalle de que primero sacamos la derivada, aquí primero sacamos la derivada de y luego sacamos la derivada de x, que es la segunda derivada. Tenemos aquí un error, ya lo debieron haber visto. ¿Por qué? Porque nos aparece precisamente como si fuera una primer derivada. Y no, en realidad, aquí debe de ser una segunda derivada. Déjenme ver si lo puedo corregir para que se ponga en posición de superíndice. Sí. Entonces, ahora sí tenemos derivada de 2 y derivada de x. Entonces, analicemos esta parte y tenemos derivada de x y derivada de y. Cuidado con estos detalles, con estas notaciones, porque de pronto nos confunde, nos olvidamos de que estamos haciendo una segunda derivada, pero ahora con respecto a y. Aquí estamos haciendo una segunda derivada, pero ahora con respecto a x. Los casos tercero y cuarto se llaman derivadas parciales mixtas cruzadas. Son, vamos, un tanto distintas a los que al orden que estamos siguiendo aquí, porque se van derivando con respecto a la variable correspondiente. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Las derivadas parciales mixtas, si f es una función de x y, tal que f de x y f de y x son continuas en un disco abierto de R, entonces, de radio R, entonces para todo x y en R, ¿sí? En realidad es su rango, f de x y es x, y f de y x es x, y. Serían iguales. El incremento y diferenciales. Y es igual a f de x, la diferencia de y se define como d de y igual a f' de x, d de x. La terminología similar se usa para una función de dos variables z igual a f de x, y. Es decir, el incremento en x y el incremento en y son los incrementos en x y en y el incremento en z está dado por el incremento en z es igual a f de x más incremento en y, y más incremento en y, menos f de x, que sería el diferencial de estas funciones. La definición de diferenciabilidad: una función f dada por z igual a f de x, y es diferenciable en x0, y0 si el incremento en z puede expresarse en la forma delta z igual a f de x, x0, y0, y por el incremento de x, más f de y de x0, y0 por el incremento en y, más el epsilon por el incremento en x. Recuerden que el epsilon es el cambio que se va a proporcionar para verificar este proceso, más la epsilon 2, que corresponde a cambio en y, donde epsilon y epsilon 2 son mayores que 0. De hecho, bueno, son 0 cuando delta de x, delta de y son 0, 0. La función f es diferenciable en una región R si es
diferenciable en todo el punto R. Las condiciones de diferenciabilidad. Si f es una función de x y y, para las que f de x y f de y son continuas en la región abierta R, entonces es diferenciable en R. La diferenciabilidad implica continuidad. Si una función de x y y es diferenciable en x0 y y0, entonces es continua en x0 y y0. La diferencial total. Si z es igual a f de x, y delta de x y delta de y son incrementos de x en x y en y, entonces las diferenciables de las variables independientes x y y son: la diferencial de x es igual a delta x y la diferencial de y es igual a delta y. La diferencial total de la variable independiente z es delta z es igual a delta z en delta x con respecto a la diferencial de y delta z en delta y con respecto a la diferencial de y. Esto es igual a f de x y de x, y con respecto a y, f de y, x, y de y. La regla de la cadena. Una variable independiente, sea w, la función que depende de las variables independientes x y y, donde f es una función derivable de x y y. Si x es igual a g de t y y es igual a h de t, donde g y h son funciones derivables de t, entonces w es una función diferenciable en ty. Esto es, dw con respecto a dt es igual a dw con respecto a dx sobre dx con respecto a dt, más dw con respecto a dw por el diferencial de dy sobre la derivada parcial de y por el diferencial de t. La regla de la cadena. Si nosotros tenemos ecuaciones diferenciables, una variable independiente w es función de x y y, las que a su vez son funciones de t. Este diagrama representa la derivada de w con respecto a t, sabiendo que las variables directas dependientes son las variables x y y. Entonces, el valor de t lo vamos a obtener con la derivada de x con respecto a dt, y el valor de t con respecto a y lo vamos a obtener como de y con respecto a dt. Continuando con la regla de la cadena, dos variables independientes, sea w y f de x y, donde f es una función diferenciable de x y y. Si x es igual a g de st y y es igual a g de st, son tales que las derivadas parciales de primer orden de w con respecto a s, de x con respecto a t, de derivada parcial de y con respecto a t, existen entonces la derivada parcial de w con respecto a s y la derivada parcial de w con respecto a t. Existen y están dadas por derivada parcial w sobre derivada parcial de s es igual a derivada parcial w por derivada parcial de x sobre derivada parcial de x por derivada parcial de u, más a derivada parcial de w con respecto por la derivada parcial de y entre la derivada parcial de y sobre también por, la derivada parcial de z. Y la derivada parcial de w con respecto a t es igual a la derivada parcial de w con respecto a la derivada parcial de x, y obviamente van a estar dividiendo a la derivada parcial de x con respecto a t y a la derivada parcial de y con respecto a t, dependiendo de la variable independiente que represente cada uno de los términos.
La regla de la cadena nos dice, es la representación gráfica de la regla de la cadena para las variables independientes. Entonces vamos a tener W de t, son derivadas parciales, derivada parcial W, derivada parcial de y. Después en x y en y vamos a tener la derivada parcial de x con respecto a t y la derivada parcial de x con respecto a s, y la otra, la derivada parcial de y con respecto a t y la derivada parcial de y con respecto a s. Así tenemos entonces la regla de la cadena. La derivación parcial implícita, ahora se aplicará la regla de la cadena para determinar la derivada de una función definida implícitamente. Supóngase que x y y están relacionados por la ecuación fxy igual a 0, donde supone que y es igual a f de x y es una función derivable en x. Así se verá que la regla de la cadena proporciona una útil alternativa más bien, para calcular de y en dx. Si se considera la función dada por w igual a f de xy igual a f de xy, a f de x con respecto a f de x, entonces se puede aplicar la regla de la cadena y obtener dw con respecto a x igual a f de x xy d de x sobre d de x más f y x, y con respecto a la derivada parcial de x, derivada de x con respecto a la derivada de y con respecto a la derivada de x. Entonces la derivada parcial implícita como w de f de xy igual a 0 para toda x en el dominio de f, se sabe que w de w sobre dx es igual a 0 y se tiene f de x de y d de x con respecto a la diferencial de x, f de x, f y xy d de y sobre dx. Ahora, si la función xy es diferente de 0, entonces se puede usar el hecho de que la derivada de x con respecto a x es igual a 1 para concluir con la derivada de y con respecto a x igual a menos f de x, y, f de y, x, y. Un procedimiento similar puede usarse para encontrar las variables parciales de la función de la variable definidas implícitamente. Ahora, las fórmulas para la derivación implícita. La derivación implícita, si la ecuación f de x, y es igual a 0, se define a y implícitamente como función derivable de x. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a menos f de x por xy sobre f de y por xy. F de y con respecto a xy es diferente de 0, obviamente, porque si no caeríamos en una indeterminación. Si la ecuación f de xy es igual a 0, define a z implícitamente como función diferenciable de x y y. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a la derivada parcial de x es igual a menos f de x, más bien la derivada de f con respecto a x, xyz, la derivada de x con respecto a z, xyz. Y la derivada parcial de z con respecto a la derivada parcial de y es igual a f a menos f de x y z sobre f de x, f de z a x y z. F de x y z es diferente de 0 porque si no caeríamos en una indeterminación. Hasta aquí este video.
Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.